Hola, mi nombre es Belmares Álvarez Javier de Asís y este es mi video. En este video documental les vengo a hablar sobre la Revolución Cubana, al- la cual es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda, que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. Un movimiento que trajo revueltas por todo el mundo, pero que no entramos en detalles, pues les explicaré a continuación. Causas. Este conflicto tuvo diversas causas las cuales provocaron que estallara esta revolución, pero las decidí resumir para usted y de una forma más entendible. Una de las causas fue la influencia mundial de la Revolución de Octubre de 1917, también conocida como la Revolución Bolchevique, en la que el proletariado ruso depuso a los zares e inició un gobierno revolucionario. Tuvo tal impacto que incluso lo mismo ocurrió con la Revolución en Guatemala en 1944. Otra causa fue el golpe de estado de Fulgencio Batista, realizado el día 10 de marzo de 1952, contra el gobierno legítimamente elenco de Carlos Prío Socorras, lo que trajo la implementación de una fuerte dictadura militar y que causó un profundo malestar en la población, pues se caracterizó por un nivel altísimo de corrupción y que solo enriquecía a él y a sus allegados. La dependencia de Estados Unidos que mantenía en Cuba la militar de Batista, mientras el pueblo cubano padecía de desempleo y la corrupción generalizada, pues este había sido apoyado por el gobierno de los Estados Unidos para su golpe de Estado, que a cambio de que su país se hiciese dependiente de Estados Unidos. Inicio de la lucha armada. Tras la mandatura de Batista, el 7 de julio, Fidel Castro se dirigió a México para preparar un grupo de guerrilleros con el cual volver a Cuba y comenzar una lucha armada. Castro y su movimiento 26 de julio, o M-26, crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra, provincia de Oriente, que sería la base del ejército rebelde. El M-26 había surgido de la izquierda del Partido Ortodoxo, con una ideología igualitaria, socializante, nacionalista y antinorteamericana. El 25 de noviembre de 1956 zarpó de Tuxpan, estado de Veracruz, México, el yate Granma, con 82 guerrilleros del movimiento 26 de julio, entre los que se encontraban Fidel Castro, Juan Manuel Márquez, Fausto Obdulio González, Raúl Castro, Juan Almeida Bosque, Camilo Cienfuegos y el argentino Ernesto Che Guevara, este último unido a la guerrilla después de su llegada a México, huyendo de la represión posterior al derrocamiento del gobierno democrático popular de Jacobo Arbenz en Guatemala. La planificación del desembarco era para el 30 de noviembre, cuando debían ser apoyados en la ciudad de Santiago de Cuba por un alzamiento popular organizado por Frank Pais. La tardanza impidió el éxito de esta coordinación, destinada a distraer las fuerzas del ejército batistiano para facilitar el desembarco de los guerrilleros. El ejército cubano al mando de Batista en cambio era de 80.000 hombres. Dispersos, medio perdidos y perseguidos, los expedicionarios sufrieron una seria derrota inicial en Alegría de Pío, debido a la cual poco más de 20 hombres, de los 82 iniciales, pudieron internarse en la Sierra Madre, una zona de difícil acceso en el oriente cubano, donde lograron instalarse. Luego del bombardeo de Alegría de Pío y posteriormente asesinato de varios expedicionarios, el gobierno de Batista difundió la falsa noticia de la muerte de Fidel Castro y todos los expedicionarios, lo cual estremeció los ánimos de numerosos revolucionarios del país, pero en las semanas siguientes cambiaría la situación. En 1957 ocurrieron diversos acontecimientos que fueron claves en esta revolución. 16 de enero. La guerrilla bajo la dirección de Fidel Castro realiza su primera acción militar, atacando y tomando el pequeño destacamento militar de La Plata.
28 de mayo. Combate de El Ubero. Primera acción abierta de la guerrilla del M-26. 17 de julio. Se crea la segunda columna del ejército rebelde, llamada Número 4, comandada por el Che Guevara. A principios de 1958, el ejército rebelde, que seguía amedrentando gracias a las incorporaciones de miembros del M-26 y campesinos, continuaban con sus victorias en la provincia de Oriente. El 26 de marzo de 1958, el gobierno estadounidense, presionado por la opinión pública, impuso un embargo de armas al régimen de Fulgencio Batista, bajo pretexto de la violación del Acuerdo de Asistencia Mutua Militar. 9 de abril. Ocurrió huelga general revolucionaria convocada por el movimiento 26 de julio. Mal planificada y sin apoyo, eso fue sofocada rápidamente por el gobierno. 7 de agosto. Batista ordena la retirada en masa de la Sierra Maestra, y la debilidad del régimen se hace evidente. Fidel Castro decide entonces expandir la guerra al resto de Cuba. El 28 de diciembre, las milicias comandadas por el Che Guevara iniciaron el decisivo ataque contra la ciudad de Santa Clara, llave del centro de la isla y último reducto antes de La Habana. El 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad, Batista decidió huir hacia Santo Domingo, junto con el presidente elenco Andrés Rivero Agüero, quedando el país virtualmente acéfalo y a cargo del general Eulogio Cantillo. En la madrugada del 1 de enero de 1959, las tropas del Segundo Frente Nacional de Escambray, comandadas por el Eloy Gutiérrez Menoyo, entraron a La Habana. Simultáneamente, el mismo 1 de enero, Fidel Castro entró triunfante a Santiago de Cuba, declarando la capital provisional de Cuba y proclamando el magistrado Manuel Urrutia Lleó como presidente de la nación. La llegada de Fidel Castro al poder. Tras haber puesto como presidente de Cuba a Manuel Urrutia Lleó, tuvo ciertos conflictos con Fidel, lo que hizo que a los 7 meses de su presidencia renunciase y Fidel Castro fuese nombrado presidente de Cuba. Comenzó así un proceso revolucionario caracterizado por el tradicional nacionalismo cubano y con un gran consenso entre la población. Comenzó así un proceso revolucionario, caracterizado por el tradicional nacionalismo cubano con un gran consenso entre la población. Sin embargo, en muy poco tiempo, Castro impulsó un giro autoritario, de un fuerte contenido personalista y marcado por su liderazgo y su carisma. El antiimperialismo y el nacionalismo se convirtieron en los ejes del discurso revolucionario que adoptó el marxismo-leninismo, y Castro señaló que en Cuba solo se podía ser revolucionario si se era comunista. Cuba puso en marcha políticas igualitarias para construir el socialismo, un objetivo al que todavía no se ha renunciado. Consecuencias. Como lo hemos visto, a lo largo de la historia, todo acontecimiento significativo en un país trae diversas consecuencias, unas más graves que otras, pero a fin de cuentas son consecuencias. La primera consecuencia fue la caída de la dictadura de Batista e inicio del periodo de reformas revolucionarias y nacionalizaciones en Cuba, que afectó a la banca, las industrias azucareras y que ocasionó a la larga un éxodo masivo de la clase media cubana. Otra consecuencia fue la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, 1961, y bloqueo económico y comercial de los primeros hacia las islas caribeñas, que pasaría a depender económicamente de la Unión Soviética hasta su desplome a inicios de los 90. Otra consecuencia fue el inicio del régimen comunista cubano, que todavía gobierna esta nación y que rápidamente se ganaría el rechazo de la intelectualidad latinoamericana, que inicialmente les apoyaría, debido a sus políticas autoritarias, fusilamientos,
juicios sumarios, persecuciones a opositores, a homosexuales y a artistas, prohibición de salida de la isla, etc. La Revolución cubana ejerció una influencia enorme sobre otros movimientos izquierdistas revolucionarios a lo largo y ancho de América Latina, lo que condujo también a la aparición de guerrillas y movimientos insurreccionales que fueron respondidos por Estados Unidos mediante financiamiento de sangrientas dictaduras anticomunistas como el pinochetismo Chile o el Proceso de Reorganización Nacional, Argentina. Bueno, esto fue todo de mi parte.